Hola, hola, queridos amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 1 de marzo del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo noticias de lo que ha estado pasando directamente en el territorio ucraniano, en el campo de batalla, pero también otras noticias y temas interesantes que de seguro les será de su agrado. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me ven desde cualquier parte del mundo, en especial un saludo a todos los suscriptores del canal y aquellos que aún no se han suscrito, pues les hago la invitación formal a que se sumen a Frente Militar y Geopolítico. De esta manera les llegarán las notificaciones de cada uno de los videos que subimos a diario, ¿sí? Pues pueden dejar sus comentarios también en la caja de comentarios y si no les es molestia, por supuesto, dejar también su like. Así pues YouTube le puede proponer el canal a muchas más personas. Dicho todo esto, pues vamos ya a comenzar. Y hoy voy a comenzar por un artículo que publicaba Financial Times sobre una entrevista, ¿no?, al general Mark Milley, ¿sí?, el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, o presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Y Mark Milley expresaba en esta entrevista, ¿no?, lo más importante es que ya los norteamericanos, los estadounidenses, estaban ya cansados de tantas guerras, ¿sí? Eso es el título básicamente de este artículo y como parte de ese artículo vamos a leerle un poquito lo que expresaba también aquí en esta entrevista, porque es un artículo basado en la entrevista al general Mark Milley. Sin la ayuda de los Estados Unidos y Europa, Rusia obtendrá una ventaja estratégica que será destructiva. Esto lo decía el ex jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, Mark Milley. Será una tragedia porque en este momento los ucranianos ya no podrán defenderse con éxito. Esto lo decía el general. Y bueno, negarse a apoyar a Kiev sería entonces un golpe fatal al orden mundial. Uno de los problemas, y de ahí el título de este artículo, es que los estadounidenses han vivido 2 décadas de guerra en Afganistán e Irak y ya están cansados de estas guerras eternas. Exactamente, guerras eternas. Recuerden la guerra de Afganistán, luego la guerra de Irak. La guerra de Afganistán en 2001, comenzó en el 2001 y duró hasta, bueno, ya saben, hasta el 2021. Luego también la guerra en Irak, también otra guerra que no tenía nada que hacer los Estados Unidos yendo allá a invadir a Irak, violando las resoluciones de la ONU, ya saben, ¿no? Pero bueno, tantas guerras. Después se apoyaron el bombardeo en Libia, los ataques a Siria, en fin, o sea, ¿de qué estamos hablando? Les gustan las guerras a los Estados Unidos, es la verdad. Y bueno, ya el pueblo americano, el pueblo de los Estados Unidos, para decirlo bien, el pueblo estadounidense está cansado de tantas guerras. Esto es una realidad. Y bueno, por eso también quieren votar muchos por Donald Trump, porque Donald Trump, como parte de su campaña, expresa que acabaría con todas estas guerras eternas donde siempre están los Estados Unidos, ¿no? Bien, en otro artículo muy interesante, este sí, muy interesante, de The Wall Street Journal, se publicaba los puntos, presten atención porque esto es sumamente importante. Se publicaron los puntos del borrador, aquel borrador que negociaron en algún momento ese equipo negociador entre Rusia y Ucrania para tratar en algún momento del año 2022 de alcanzar algún acuerdo de paz, ¿no? Negociar unos puntos importantes para terminar con la operación militar especial que Rusia estaba desarrollando por aquella época en Ucrania. Ya han pasado 2 años de eso, ¿no?, de aquel momento. Pero bueno, aquí The Wall Street Journal divulgaba este documento que revelaba los términos, ¿no?, que empleaba el presidente Putin para la paz, ¿no? Vamos a ver un poco de este borrador porque aquí lo vamos a leer juntos, así que acompáñenme porque esto vamos a remontarnos 2 años atrás cuando comenzaba prácticamente la operación militar especial en Ucrania. Y el Wall Street Journal publicaba aquellos términos de paz
en un borrador que se había manejado, ¿no?, por aquella época. ¿Y cuáles eran los puntos claves? Pues los puntos clave de aquel acuerdo eran los siguientes. Ucrania podría unirse a la Unión Europea, pero no a alianzas militares como la OTAN, ¿sí? Era parte de los puntos de este acuerdo, ¿no?, negociado. Si bien creo que, bueno, es entendible, ¿no?, puede ser parte de la Unión Europea, pero no puede ser parte de ninguna alianza militar. Crimea permanece bajo control ruso incondicional, es lo que siempre habíamos mencionado, y el futuro de las repúblicas populares del Donbass, en este caso la República Popular de Lugansk, la República Popular de Donetsk, se determinaría en negociaciones personales entre Zelensky y Putin. Bueno, de esto también se había comentado, incluso Zelensky había expresado en su momento que sí, que bueno, el futuro de Donbass no podrían definir con Putin, ¿no? Se había mencionado incluso un tipo de referéndum también en aquel momento, ¿sí? Zelensky, en los primeros días aquellos de la guerra, ¿no? Otros territorios ocupados por Rusia después del 24 de febrero no se mencionan en el artículo, pero se afirma que las tropas rusas acordaron retirarse de ellos. Bueno, tengo mis dudas respecto a esto. Recuerden que ya al principio de la operación militar especial, Rusia había ocupado, el objetivo principal, avanzar sobre el Donbass, pero con el paso del tiempo, bueno, ya Rusia también avanzó sobre Gerson, sobre Zaporozhia, y bueno, no sé. Tengo mis dudas con respecto a este tercer punto. Otro punto importante es que no se podían enviar armas y tropas extranjeras a Ucrania, y el ejército ucraniano debía reducirse a ciertos niveles. Sí, las cifras no las manejo exactamente, pero sí se había conversado del tema de la reducción del ejército ucraniano y bueno, que no se enviaran tropas extranjeras a Ucrania. De ahí que los objetivos iniciales de esta operación militar especial eran la desnazificación, pero sobre todo la desmilitarización. En otros puntos importantes de este borrador divulgado hoy, se hablaba de que el idioma ruso iba a utilizarse junto con el ucraniano en las esferas oficiales, pero Ucrania, bueno, en este punto Ucrania no estuvo de acuerdo. Ucrania rechazó la propuesta de excluir todas las sanciones mutuas. Es decir, el tema del idioma ruso es una de las causas principales de esta operación militar especial. Ucrania estaba prohibiendo el idioma ruso no solamente en el Donbass, me refiero también a Kharkov, donde se habla mucho el idioma ruso. Aquí en este canal hemos puesto aquella imagen, recuerden aquel video donde poníamos la imagen de Ucrania y el porcentaje de cómo se hablaba el idioma ruso en Kharkov, en Donetsk, en Lugansk, Zaporozhia, Gerson, Crimea y por supuesto en Odessa. Y vamos, en cada una de ellas, ¿de qué vamos a hablar? ¿No? Más del 60%, 70% de la población hablaba el ruso, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vas a prohibir el idioma ruso en regiones que hablan, la gran mayoría hablan ruso? O sea, es una cosa totalmente loca, ¿no? Pero bueno, también se hablaban de garantías de seguridad internacionales de Ucrania que no se aplicarían a Crimea y Sebastopol. Rusia quería que se añadiera a Bielorrusia como garante, mientras que Ucrania quería a Turquía. En caso de un ataque a Ucrania, Rusia propuso que todos los estados garantes acordaran una respuesta, pero Kiev se opuso, queriendo que se cerrara su espacio aéreo y exigiendo a los estados garantes que establecieran una zona de exclusión aérea y proporcionaran armas. Por supuesto que Rusia no estuvo de acuerdo con esto, totalmente ilógico. Y bueno, por último, el Wall Street Journal comentaba que en este documento se basaba un poquito en gran medida al Tratado de 1990 que creó una Alemania unificada, ¿no? Las negociaciones continuaron hasta junio de 2022, pero finalmente cesaron. Recuerden que cesaron estas negociaciones por iniciativa de Ucrania. No se llegó a ningún acuerdo y lo más importante es lo que dice aquí abajo, que también lo pusimos en este canal, en varios videos, que David Arakmia, afirmó anteriormente que Ucrania se negó a firmar, miren aquí, se negó a firmar un acuerdo de paz en 2022, en parte debido a ¿quién? Ya lo hemos dicho aquí cientos de veces, ¿verdad? A la posición de Boris Johnson. Bien, pues bien, se conocen esos términos. Habría que analizar en mayor medida cada uno de esos puntos, pero veamos qué pasa con respecto a esto, porque a día de hoy, ya con la situación tal y como está, lo que sí está claro es que en aquel momento Rusia solo pedía Crimea, Donbass y Ucrania que no fuera parte de la OTAN. Y bueno, ya vieron todos los puntos que leímos ahí. Ahora, bueno, ya saben, ¿no? Rusia controla esta parte de Zaporozhia, Kherson, ¿sí? Y el Donbass completo, Crimea. Y bueno, vamos a ver si van por Odessa y por Kharkov. Ya veremos lo que pasa en el futuro. En otro orden de temas, hoy Bloomberg publicaba un artículo muy interesante sobre esta relación rota entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán Olaf Scholz.
Y se decía como parte de este artículo que la relación rota del canciller alemán y del presidente francés es lo que más perjudica a Ucrania y que este desacuerdo público llega en el peor momento posible para Ucrania. Aquí mencionaba como parte del artículo que el desacuerdo pone de relieve las dificultades de larga data de los dos líderes para trabajar juntos, sus diferentes estilos, pero también cómo estas tensiones se están extendiendo hasta poner en peligro el curso de un conflicto que recientemente se ha estado inclinando a favor de Rusia. Macron, miren esto, Macron ve a Scholz como un líder sin coraje. Macron ve a Scholz como un líder sin coraje ni ambición que no puede pensar más allá del corto plazo, según un funcionario francés. La persona que habló bajo condición de anonimato, como otras personas entrevistadas por Bloomberg, señaló una falta de química, o sea, no se llevan bien. Estos dos supuestamente son las economías más grandes, ¿no?, de la Unión Europea, o digamos, por los cuales son dos líderes de la Unión Europea, el señor Macron y el señor Scholz, pero no se llevan bien. Y bueno, por último, también Berlín mostraba su parte. Si bien Macron veía a Scholz como un líder sin coraje ni ambición, pues el canciller alemán también tenía su visión, ¿no? Y es que Macron es visto en Berlín, ¿sí?, como una figura monárquica que es mejor para emitir grandes visiones que para cumplirlas. Es decir, es lo típico, ¿no?, de hablar, planear estratégicamente cosas que después no va a cumplir. Y precisamente relacionado con eso, hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Francia expresaba categóricamente que Francia no iba a enviar tropas a Ucrania. Eso lo expresaba el ministro de Asuntos Exteriores. Dice que según él los franceses no morirán por Ucrania. Este tema ha dado mucho de qué hablar. Mañana voy a hablar un poquito más de esto. No voy a abundar mucho hoy porque después Le Monde publicó otro artículo relacionado con este tema. Mañana lo vamos a estar mencionando. Pero voy a hacer hincapié en esto que mencionaba el ministro de Relaciones Exteriores, aclarando que Francia no va a enviar tropas a Ucrania para participar directamente en las hostilidades. Los franceses no morirán por Ucrania. No enviaremos tropas. Claro que no. Ellos saben. Están conscientes. Repito, no sé cuántas tropas perdió Francia del contingente que envió a Afganistán cuando aquella invasión de Afganistán en el año 2001, pero no es lo mismo. En una semana ya Francia puede perder la misma cantidad de tropas que perdieron en Afganistán en muchos años. Eso es en una semana, si se meten en Ucrania, porque no va a haber compasión. O sea, si estás en el campo de batalla, el dron FPV, el sistema de artillería, el Iskander, la bomba FAB no va a discriminar en si eres francés o si eres ucraniano. O sea, si estás ahí te va a tocar igual. Entonces, bueno, esto es lo que pasa. Y bueno, lo que plantea este ministro de Relaciones Exteriores es que se ha establecido un marco claro: derrotar a Rusia pero sin hacerle la guerra. En este contexto no se descarta nada, pero ya de ahí enviar tropas a pelear directamente con el ejército ruso es algo totalmente loco, ¿no? Bien, por aquí el primer ministro checo también se hacía eco de estas declaraciones. Decía que nadie en Europa va a enviar tropas a Ucrania. Esto lo decía el primer ministro checo. Pero hoy se dio un comunicado por parte de Canadá donde decía o expresaba el ministro de Defensa canadiense que Canadá estaba dispuesto a enviar soldados a Ucrania. Pero cuidado, ¿sí? Aquí decía con una condición, ¿no? Canadá está abierto a enviar tropas a Ucrania, pero no a participar en combates. Es decir, bueno, no sé cuál es el sentido, pero no van a participar en combates. Al mismo tiempo, el ejército canadiense podría ayudar a entrenar al personal militar ucraniano y actuar en un papel no combativo. O sea, nada de combates contra Rusia. O sea, lejos del frente. Le temen al ejército de Rusia. Es una realidad. El ministro confirmó la idea de que enviar tropas a Ucrania se discutió en una reunión con París, tras la cual el presidente francés hizo una rotunda declaración sobre esta posibilidad. Entonces, bueno, le temen al ejército ruso, no quieren estar cerca de lo que pudiera pasar, ¿no?, en el campo de batalla. Y bueno, para ir prácticamente cerrando con todas estas noticias internacionales, hoy se divulgaba un audio, ¿sí? Se filtró un audio que fue intervenido. Se dice incluso que fueron los propios ingleses, los británicos, después que Olaf Scholz, como vimos en el programa de ayer, había expresado que los propios británicos eran los que apuntaban a los objetivos rusos para utilizar los misiles Storm Shadow en Ucrania. Pues hoy se filtró un audio donde hablaban altos oficiales de la Fuerza Aérea Alemana, ¿no?
Esto lo filtró, es un audio que dura aproximadamente una grabación de 40 minutos entre altos oficiales de la Fuerza Aérea Alemana que estaban planificando ataques sobre el puente de Crimea. Miren esto fue filtrado, repito, todo parece indicar que fueron incluso los británicos los que filtraron esto. El periodista señalaba, ¿no? La persona que habla de este tema, señalaba que el ejército alemán en la grabación mencionaba a los colegas de Estados Unidos y Gran Bretaña discutiendo que han estado involucrados en toda esta planificación de atacar el puente de Crimea, y se expresaba como parte de esa grabación que sí querían enviar los Taurus, los famosos Taurus, ahora los vamos a mostrar, a Ucrania, pero que en esta conversación se hablaba de que el agujero que podría causar un Taurus en el puente solo sería simplemente un agujero, o sea, un solo Taurus causaría un agujero, y que para destruirlo se necesitarían mínimo entre 10 y 20 misiles para poder destruir todo el puente de Crimea. Se había discutido esa posibilidad de entrenar al ejército ucraniano en el manejo de misiles, tal y como lo hacen los británicos, pero solo en territorio alemán. Bueno, con respecto a esto hay más cosas, voy a hacer un resumen, pero lo más interesante aquí es lo siguiente. Sí, a ver, con respecto a esto de los Taurus, para mí, los Taurus o bien los van a enviar o ya están enviados a Ucrania. Se discutió en el Parlamento alemán la posibilidad de enviar estos misiles Taurus a Alemania, a Ucrania. Se votó en contra, se hizo una votación, fue en contra, pero el gobierno de Ucrania como los propios militares alemanes están presionando mucho para esto. Es decir, que yo creo que a la larga estos misiles sí se pudieran enviar a Ucrania. Incluso se estaba hablando como parte de todo de toda esta discusión, de todo este audio filtrado, que bueno, el inspector de la Fuerza Aérea que participó en esta discusión sobre el ataque al puente de Crimea había incluso propuesto, ¿no?, la transferencia de 100 misiles Taurus a Kiev en 2 lotes. Además, en la grabación, uno de los participantes en la conversación dudaba de que el ataque al puente fuera efectivo, eso fue lo que dijimos, pero bueno, bien, el Ministerio de Defensa alemán no ha comentado en modo alguno estas informaciones, pero nada, eso es lo que está pasando. Antes ya de irme al campo de batalla, solo quería mostrarles que estos son los, ahora les voy a mostrar, ¿no?, los Taurus y los Storm Shadow. Solamente quería recordarles que, bueno, el Storm Shadow es un misil tierra-aire, o sea, aire-tierra, disculpen, aire-tierra, al igual que lo es el Taurus. El Storm Shadow es fabricado entre Francia y el Reino Unido, y el Taurus es fabricado entre Alemania y Suecia. Aquí los podemos ver mejor. Este es el Taurus que Ucrania tanto está clamando, porque es que el Taurus tiene más alcance. El Taurus alcanza unos 500 kilómetros y el Storm Shadow alcanza creo que hasta 400, pero los que tiene Ucrania son de 250 kilómetros, por eso Ucrania los está clamando tanto. También es que el Taurus alemán tiene una ojiva más fuerte, o sea, la ojiva es mucho más, de más kilogramos, y por eso, bueno, Ucrania está clamando por esto, porque puede atacar varios impactos de estos sobre el puente de Crimea, digamos, tal vez podrían destruirlo, ¿no? Y bueno, nada, aquí vemos el Taurus, que es lanzado por el Tornado alemán. Estos son los Tornados, y también el Storm Shadow, que es este que está aquí, que lo lanzan, ¿no?, desde los Rafale franceses o también desde los Eurofighter Typhoon, que son los aviones británicos. Pero en Ucrania el que tienen es este, que es el Storm Shadow, y hoy fueron derribados algunos, ahora lo vamos a mencionar. Este es el que tienen los ucranianos ahora mismo, que se lo han entregado prácticamente regalado. Los británicos y los franceses le han regalado este misil a Ucrania, y los ucranianos lo lanzan desde el Su-24. Recuerden que esto lo hemos visto en otros programas, pero para los nuevos suscriptores en este canal también damos información del armamento utilizado en el campo de batalla. El Su-24 es un avión de la época soviética. Hay muchos de estos aviones en Rusia también, pero Ucrania, por supuesto, cuando se desintegra la Unión Soviética, Ucrania se quedó con una amplia flota de estos aviones. Muchos de estos aviones fueron destruidos ya por Rusia al inicio de la operación militar especial, pero bueno, Ucrania conserva algunos, no muchos, de estos aviones Su-24 que fueron modernizados, se modernizaron y se adaptaron, o sea, más bien se adaptaron, su sistema se adaptó para poder portar estos misiles Storm Shadow, que son los con los cuales Ucrania ha estado atacando a Rusia, atacando sobre todo diferentes partes de Crimea, más que todo, ¿no? Y hoy les vamos a mostrar hoy un ataque también que se realizó con estos Storm Shadow. Y bueno, estos son los famosos Taurus, que son los que quiere Ucrania, ¿sí?
los quiere, Ucrania siempre quiere más, y bueno, ahí los tiene, y siempre, por supuesto, quejándose. Bueno, dicho esto, entonces ahora sí nos vamos para el campo de batalla. Hay informaciones importantes que mostrarles de lo que ha estado pasando ahí. Voy a comenzar directamente por justo esto, ya que estamos hablando de los famosos Taurus, de todo este dilema que hay creado sobre que si Alemania los envía, si no los envía, de estas conversaciones filtradas, no filtradas. Bueno, bien, con respecto a eso, más bien les quería mostrar que durante el día de hoy, aproximadamente, yo diría que prácticamente ayer en la noche o tempranas horas de la mañana de hoy, se realizó un ataque por parte de Ucrania, precisamente con los misiles Storm Shadow y otros misiles más sobre Crimea. ¿Sí? Sobre la... recuerden que Crimea es parte de Rusia ya, y bueno, es un objetivo que prácticamente todos los días, de alguna manera u otra, Ucrania intenta atacar. En este caso, Ucrania intentó nuevamente atacar con los famosos misiles Storm Shadow, que es lo que ya les venía hablando, y lo que se menciona es que el ataque se realizó de la siguiente manera, es decir, como pueden ver, aquí está Crimea, y bueno, realizaron este ataque lanzando esos misiles, algunos misiles que fueron lanzados, algunos fueron como señuelo, pero después se lanzaron los famosos Storm Shadow que ya hemos venido mencionando. Aquí, de este ataque combinado, Raibar publicaba el mapa y publicaba también un resumen de lo que había sucedido, y se decía que desde el aeródromo de Kanatovo despegaron 2 bombarderos Su-24, ya se los mostré, el Su-24 que tanto lo hemos mencionado, es este que está aquí, ¿sí? Esos bombarderos Su-24 y 2 cazas MiG-29, que también se los hemos mostrado en otro programa. Los Su-24 volaron desde Starokonstantinov con antelación para llevar a cabo el ataque. Primero lanzaron misiles, de señuelo en dirección Crimea, ¿no? Y luego vino el lanzamiento de los Storm Shadow desde el Su-24. Bueno, ¿qué pasó con esto? Pues nada, no fue nada, y a Rusia se ha adaptado a derribar los Storm Shadow. Por eso es que Ucrania está pidiendo también los misiles Taurus, porque tal vez de alguna manera consideran que ya los rusos dominan ya cómo derribar todos estos Taurus, ¿no? Aquí son, esto que ven aquí son imágenes del derribo, ¿no? Prácticamente aquí podemos ver otro, el humo que sale ahí es precisamente del derribo de los Storm Shadow sobre Crimea, ¿sí? Sobre esta zona de Crimea, que han intentado estar atacando sobre todo centros logísticos, depósitos de municiones que hay en Crimea también, y bueno, hoy al menos no lograron sus objetivos. Repito, Rusia se ha adaptado bastante al derribo de todos estos misiles Storm Shadow que lanza Ucrania hacia Crimea. También fueron derribados aviones ucranianos, se hablaba del derribo del Su-24, mírenlo aquí. Ya se los he mostrado bastante, ¿verdad? Bueno, ahí lo tienen, el Su-24, por eso me gusta mostrarles muchas imágenes para que estén conscientes también del armamento que se utiliza en esta operación militar especial. Este es el Su-24 que fue derribado, se derribó no solo el misil, sino el avión. Se derribaron estos aviones, y esto no es bueno para Ucrania porque Ucrania no posee ya muchos de estos aviones, ¿no? Se habla incluso, aquí les voy a mostrar, también parte del avión derribado, porque lo mostrábamos en nuestro canal de Telegram. Miren el avión, parte del avión derribado del Su-24, así que bueno, Ucrania pierde otro avión Su-24, no tiene muchos, pero parece que los quiere perder todos antes de que le lleguen los F-16, ¿no? Y así está la situación. Rusia también, viendo el derribo de estos aviones ucranianos, pues Rusia responde con qué también, diciéndole a los ucranianos que también tienen lo suyo, ¿sí? Ustedes ponen los Su-24, pero nosotros ponemos los Su-34, ¿verdad? Los formidables Su-34, de los cuales hemos hablado bastante, y Rusia le responde con fuerza, le responde con el uso de las bombas FAB. Recuerden que los Su-34 son los aviones que lanzan las bombas FAB sobre el territorio ucraniano, sobre el frente, ¿no? Y estas bombas FAB son las que están causando tremendo estrago también no solo en el frente de Donetsk, ¿no? Sino también en el eje sur, en Zaporizhia, ¿no? Ahí está el Su-34 lanzando las FAB. No sé si en este caso son las de... Estas deben ser las de 1500, ¿no? Y cómo llega de nuevo, ¿no? A la base desde donde salió. Y eso es lo que estaba sucediendo. Esa fue la respuesta que le da Rusia, derriba los aviones, también derriba los misiles. Y bueno, de aquí nos vamos hacia
el norte, ¿no? Vamos a ir hacia el noreste, vamos a comenzar por el frente de Kharkov, lo que está pasando directamente también en esta región. De aquí, hoy en el frente de batalla no ha habido mucho movimiento, sí, en este caso en lo que tiene que ver con el noreste, ¿no? Lo que está relacionado directamente con Kharkov, pues Rusia ha intensificado sus ataques. Recuerden que Rusia está atacando constantemente todas las posiciones ucranianas que se encuentran en la frontera con el objetivo de, en el futuro, bueno, ya después de hacer toda esta supresión y suprimir cualquier posición o cualquier, digamos, sistema de artillería, pues sea incluso más sencillo. No va a ser sencillo, pero al menos que sea un poco más sencillo poder penetrar desde el eje noreste, ¿no? Y poder avanzar hacia directamente Kharkov, que es esta ciudad de aquí, o tal vez, digamos, ayudar al frente de Kupiansk. De aquí, pues, nos vamos un poco más al sur, también en el eje de Kupiansk, pero un poco más al sur, y bueno, aquí con respecto a esto nos llegan informaciones de, pues, el ataque de Rusia a esta localidad que vemos aquí, que se llama Kischarivka. En esta localidad, Ucrania intentó, está en río Skil, y Ucrania estaba intentando utilizar el puente de pontones, pues Rusia se dio cuenta de esto. Fíjense que está bien cerca de Kupiansk. Rusia se dio cuenta de esto y ese puente de pontones fue alcanzado y destruido. Recuerden que los puentes de pontones son muy utilizados en estas guerras. Ucrania tiene muchos ríos, ¿no? Y para poder avanzar, pues se utilizan estos puentes de pontones que permiten a las tropas, ¿no?, poder cruzar, también llevar armamento. Y bueno, desde este punto de vista aquí podemos ver cómo Rusia pudo destruir también ese puente de pontones, que no es el único, ¿no? Hay varios ya que han sido destruidos no solamente en la localidad que bordea al frente de Kupiansk, que está más arriba, sino también en otras partes del frente. De aquí nos vamos directamente al sur, vamos a bajar un poquito más al sur, y la información que les traigo también está relacionada con lo que está pasando directamente en Bilohorivka. Con respecto a Bilohorivka, la información que nos llega es que luego del avance que había realizado Rusia durante el día de ayer, que lo habíamos mostrado aquí, pues Rusia durante el día de hoy lo que ha hecho es intensificar el ataque a las diferentes posiciones ucranianas en la zona que bordea las colinas sobre las cuales Rusia estuvo avanzando. No estoy diciendo que Rusia ya capturó todas las colinas, solamente estoy diciendo que desde una posición bien cerca de esas colinas, Rusia ha estado intensificando los ataques sobre todas estas dachas que podemos ver aquí, donde están localizadas tropas ucranianas, y que por supuesto el objetivo ahora es tratar de intensificar los ataques para que de alguna manera, ¿no?, las tropas ucranianas en toda esta localidad se vean diezmadas y puedan ser suprimidas estas posiciones, como pueden ver aquí, ¿no?, en este video. Más al sur nos vamos a ir un poquito hacia lo que está pasando directamente, donde pues en el frente de Artyomov o Bakhmut, como nos gusta llamarlo, y aquí en ex-Bakhmut, Artyomov ahora, la situación en Ivanivke, que es lo primero que les vamos a mostrar, pues se ha complicado bastante, y hay informes incluso que muestran avances rusos más allá de la carretera de Terezkove, que es la que habíamos mostrado ayer. Sin embargo, nosotros, a pesar de haber recopilado información de, sobre todo, este mapa que podemos ver aquí, no consideramos que es suficiente para poder dar una confirmación de posteriores avances del ejército ruso. Sí es claro que se están dando combates dentro de la ciudad. Se habla de otro avance incluso interno dentro de lo que es Ivanivke, pero tendremos que esperar noticias hasta el día de mañana para poder, digamos, confirmar de que Rusia está a punto de capturar ya la ciudad. Se hablaba ya de que Rusia controla más del 50%. Ayer hablábamos que prácticamente la mitad del poblado había sido capturado. Hoy nos llegaban informaciones de que también Rusia, y aquí nos mostraban, ¿no?, otros avances. Dicen Krasnoe porque es el nombre que utilizan los rusos para Ivanivke. Ucrania lo llama Ivanivke, pero aquí los rusos lo llaman como Krasnoe. La realidad es que no tenemos información adicional que muestre que los avances de Rusia, o al menos geolocalizados, han sido más allá de la calle Terezkove, que es lo que le estábamos mostrando durante el día de ayer. Sí nos ha llegado información de que los ataques sobre el distrito, el primer distrito, recuerden que este es Chasiv Yar,
toda esta ciudad que vemos aquí, que es objetivo del ejército ruso. Pues aquí sí nos han llegado de que Rusia ha intensificado los ataques en esta localidad aquí, este distrito que podemos ver, que es el primero, sobre el cual se encuentra, digamos, a una distancia de 1.5 kilómetros de las posiciones rusas que están en el bosque de Popovki. Y del bosque de Popovki ahora voy a hablar. Desde esta distancia, precisamente, pues Rusia ha intensificado los ataques sobre el primer distrito de Chasiv Yar. Y ya que estamos hablando de toda esta región que está bien cerca, a 1.5 kilómetros, en el bosque de Popovki, hoy sí nos llegaron más informaciones que dan fe de que Rusia, al oeste, justo al oeste del bosque de Popovki, las noticias que nos llegaban era que Rusia, justo al oeste de este bosque, había realizado un avance, tomando nuevas posiciones, ¿no?, en relación a este bosque, y que se estaban dando batallas posicionales un poquito más al norte en Bogdanivka, pero sin ningún cambio en específico. Recuerden que Rusia tiene aquí a la brigada de paracaidistas de la 98 División y el mapa del mayor general de Sofá mostraba, el Degen.ru mostraba también un avance, pero un poco más grande, ¿no? Un poco más grande sobre las fortificaciones de las tropas ucranianas en el ascenso a diferentes alturas que se encuentran cerca del bosque de Popovki. Es decir, es un avance, no es un gran avance, pero un avance al fin realizado por Rusia en el área de el bosque de Popovki, que lo sitúan incluso más cerca del primer distrito de Chasiv Yar. Recuerden que ese es el primer distrito y les interesa mucho Rusia. Muy cerca de esta región, de todo este eje de Chasiv Yar y del frente en Artyomov o Chasiv Yar, nos llegan informaciones de un ataque que se realizó por parte de Rusia hacia Konstantinovka, donde, bueno, aquí se ven los resultados de estos ataques en diferentes partes de esta ciudad, que es una ciudad, repito, comparándola con las otras ciudades como Avdiivka, esta es una ciudad bastante grande, pero también se encuentran ahí tropas ucranianas que desde este punto, justo desde aquí, esas tropas son las que llegan precisamente a la ciudad de Chasiv Yar. Más al sur, respecto a Klishchiivka, pues las informaciones que nos llegan básicamente es que los combates siguen sucediéndose en esta localidad, pero no hay un mayor avance por parte de Rusia, ni, bueno, algo importante que mencionar respecto a esta localidad de Klishchiivka. De aquí nos vamos directamente al sur, un poquito más al sur, y les vamos a mostrar lo que está sucediendo justo en la zona, ¿no?, de Avdiivka, ¿no?, la situación que rodea todo lo que está pasando en Avdiivka. Y desde Avdiivka, ya el frente, más bien el oeste de la localidad, los combates, luego de que Rusia había avanzado y capturado la localidad de Berdichi, pues en la zona norte se seguían dando unos combates, de acuerdo a que Ucrania intentó realizar un contraataque por el norte, y ahora lo vamos a mostrar. También en Orlivka, Rusia había capturado también la ciudad, y Ucrania intentó realizar, al menos demorar un poco, la limpieza total de la ciudad de Orlivka. Tanto Orlivka como Berdichi como Tonenke son zonas, son localidades que han sido capturadas, están controladas ahora mismo por el ejército de Rusia, pero que de alguna manera los ucranianos han logrado desde Semenivka, disculpen, tratar de mover tropas tanto hacia Berdichi y, bueno, también hacia Orlivka, y de alguna manera no han logrado, digamos, expulsar a las tropas rusas, pero sí se encuentran combatiendo fuertemente en esta localidad, digamos que ya está totalmente tomada. Al oeste, o sea, de Orlivka, al oeste ya de Orlivka, las noticias que nos llegaban eran estas, ¿no?, estas imágenes donde se muestra cómo está hoy en día esta localidad. Fíjense que está geolocalizado. Este es un pequeño lago que vemos ahí a las afueras de la ciudad, y miren cómo está, que parece como una foto lunar, ¿verdad? Parece una foto tomada en la luna con todos estos agujeros, ¿no? Eso es lo que queda de Orlivka. Es decir, que no hay prácticamente dónde esconderse ahí, y bueno, esto da fe precisamente de que Rusia sí controla la ciudad, sí, o la localidad, pero que Ucrania, desde las posiciones de esta carretera, intenta de alguna manera contrarrestar a las tropas rusas que ahí se encuentran, y las empiezan a atacar con precisamente los drones FPV. En Tonenke también Rusia, repito, controla la localidad, y bueno, Ucrania ha intentado infructuosamente contraatacar, pero sin obtener ningún tipo de resultado. Lo interesante de aquí no es tanto la captura de Tonenke, Orlivka y Berdichi, eso no es lo más importante. Lo más importante
es lo que pasa después de esta primera línea de defensa. Si bien, aquí les puedo mostrar, ¿no? Repito, este es el especie de contraataque que intentó realizar Ucrania en Berdichi. Si bien esa primera línea de defensa estaba constituida por Berdichi, Semenivka, ¿verdad? Semenivka, Orlivka y Umanivke, ¿sí? Estas 4 localidades, ahora lo vamos a ver aquí, miren, era prácticamente este cinturón defensivo que vemos aquí, que comenzaba en Berdichi, Semenivka, Orlivka y llegaba hasta Umanivke, que está aquí localizado. Pues esa línea de defensa está totalmente colapsada porque estas 3 localidades están capturadas y Semenivka está a punto de caer. O sea, a punto de caer está simplemente cuando Rusia pueda presionar más la pinza desde el norte y la pinza desde el sur, pues Semenivka los días estarán contados. Lo que les quería mostrar con esto es que la primera línea defensiva de Ucrania estaba montada aquí, Berdichi, Semenivka, Orlivka, hasta llegar hasta Umanivke, pero Ucrania ya sabiendo la condición devastada de esta primera línea, está estableciendo o ha establecido una segunda línea de defensa que está en este eje que vemos aquí, desde Okeretine, o Oketino, como también se le llama, Solovyove, ¿sí? Solovyove, esta localidad que está aquí, y 2 localidades más que son Novoselivka y Shushne. Este sería la otra línea de defensa, la segunda, que comenzaría desde aquí, ocupando toda esta dirección, hasta aquí. Fíjense que de esta línea de defensa, que es la segunda, hasta la primera, lo que hay prácticamente es campo, ¿no? No hay caminos aquí, es campo prácticamente, campo abierto. Y Rusia, conociendo eso, pues ha empezado a bombardear esta segunda línea de defensa ucraniana, ¿sí? Se ha adelantado a los acontecimientos y Rusia está bombardeando esta segunda línea de defensa ucraniana, bombardeando posiciones, bombardeando sistemas de artillería, también, cualquier posición donde se encuentren tropas ucranianas, y los está atacando con todo lo que pueda alcanzar, ya sean los drones FPV, la misma artillería rusa, ¿por qué no? Las temidas bombas FAB, pero ahí está, Rusia sigue atacando posiciones ucranianas y estamos hablando de ese cinturón defensivo, ese cinturón forestal, donde está la segunda línea de defensa. Es decir, con respecto a esto, queridos amigos, Rusia controla estas localidades, pero está tratando de limpiar lo que queda en estas ciudades. Ya veremos posteriormente la bandera rusa ondeando también en mayor medida, ¿no? En todas estas localidades. Del frente de Avdiivka, pues nos vamos a lo que está sucediendo directamente en la localidad de Krasnohorivka. En Krasnohorivka, después del contraataque realizado ayer por las tropas ucranianas, pues hay una información que se queda en la niebla de la guerra. Algunos mapas dicen que Rusia pudo controlar la situación y que todo ahora se está dando en una zona como esta que ven aquí, que Rusia todavía controla esta zona que está aquí, pero bueno, todo permanece en la niebla de la guerra. Sí es cierto que Ucrania realizó un contraataque en Krasnohorivka, pero no tenemos más información al respecto de si Rusia se retiró totalmente del sur de Krasnohorivka o si pudo realmente mantener las posiciones, así que tendríamos que esperar más información relacionada con eso. Desde aquí, bueno, no nos llegan informaciones desde Georgivka, pero sí nos llegan informaciones muy importantes desde Novomihailivka. Antes de llegar a Novomihailivka, solo quería mostrarles que en Konstantinovka, me resulta un poco difícil decir esa palabra, pero aquí, Konstantinovka, Rusia, sabiendo que dentro de muy poco las tropas ucranianas van a iniciar una retirada hacia esta localidad desde Novomihailivka, pues Rusia desde ahora comienza a bombardear las posiciones que mantienen a día de hoy todavía las tropas ucranianas en Konstantinovka, ¿sí? Con todo tipo de armamento. Rusia está intensificando sus actividades en esta zona, sobre todo en el tema de los ataques ya sea con munición termobárica, sistemas de artillería o directamente con las bombas FAB, para poder ablandar y diezmar a las tropas ucranianas en todas estas localidades que bordean a Novomihailivka. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Pues porque precisamente en Novomihailivka es donde queríamos llegar. Se han dado avances por parte del ejército ruso, que ya no solamente controla la parte este de la ciudad, sino que pudo avanzar desde el sur, como pueden ver, y hoy nos han llegado imágenes muy geolocalizadas de que Rusia ya incluso está precisamente dentro de la ciudad por la parte del sur. Esto es una noticia muy interesante porque si bien el interés se había concentrado en
Avdiivka o el frente de Avdiivka, pues vemos cómo los rusos han podido moverse y han podido entrar directamente ya desde el sur hacia Novomikhailivka. Los ataques desde Rusia venían intensificándose desde hacía días y hoy podemos ver cómo ya Rusia está aquí. Y de esto dan fe varios mapas, no solamente este mapa que les estoy mostrando, sino también otros mapas que dan fe de lo que está sucediendo. Y bueno, por aquí también lo mostraba el mapa de Suriyan Maps. Otros mapas mostraban esta situación, que el avance no solamente se realizaba desde el este, sino también desde el sur. También el mapa de Raybar, pero lo más interesante es lo que mostraba el mapa del Deep State Map, que enseguida les muestro, mientras le leo precisamente el comunicado que expresaba Suriyan Maps sobre la situación, y expresaba que durante los últimos días el ejército ruso logró tomar el control de nuevas zonas de Novomikhailivka, como podemos ver aquí, y dejando a las tropas rusas a una distancia prácticamente de 500 metros del centro de la localidad. Fíjense, 500 metros del centro de la localidad. Esta localidad se afirma que está un 35% bajo control del ejército de Rusia. Novomikhailivka es una ciudad, una localidad muy importante, porque si Rusia toma, pues todo el suroeste de Donetsk estaría peligrando para las tropas ucranianas. Hoy incluso el Deep State Map, que es el mapa pro-ucraniano, mostraba este avance por parte del ejército ruso, un gran avance hasta bueno, estos avances realmente aquí está, vamos a decirles, un poco atrasado, porque ya Rusia no es que estaba tan lejos de esta zona gris que ven aquí, sino que este mapa, el Deep State Map, es ucraniano, pro-ucraniano, entonces se demora un poquito para actualizar las informaciones, ¿no? Pero bueno, el día 1 de marzo, disculpen, esta fue el avance, ¿no? Miren que parece un avance bastante poderoso, pero en realidad el avance es un poco menos. Lo decía porque ya Rusia había controlado también partes de esta localidad con antelación. Pero bueno, esta es la situación que hay en Novomikhailivka. Y bueno, Rusia aquí, por supuesto, ponía su bandera, lo ponía, y demostraba así, colocando la bandera, demostraba el total control de la localidad, ¿no? O sea, de esta parte de la ciudad de Novomikhailivka. Ahí, bueno, van a plantar la bandera. Ahora tenemos, ahí está, la bandera rusa. Pero bueno, tenemos más geolocalizaciones de la bandera. Lo vamos a mostrar un poquito más cerca en todas estas casas que vemos aquí, que demuestran este control por parte de Rusia. Y aquí está otra parte también que demuestra, ¿no? Fíjense cómo todo está prácticamente destruido, ¿no? No prácticamente, sino destruido. Pero esa es la situación en la guerra, ¿no? Ahí están los soldados rusos y van a ver cómo, con cautela, ¿no? Porque puede ser alcanzado por algún dron FPV. Y bueno, vamos a ver el momento que ponen la bandera, porque sé que hay muchos suscriptores que les gustan estos momentos después de tanto esfuerzo, ¿no? Por parte del ejército de Rusia para poder lograr capturar estas localidades. Pues ahí está la tricolor rusa, ondea también en Novomikhailivka, o al menos en esta parte de la ciudad. 35% de la ciudad está bajo control ruso. Esto es importante. Novomikhailivka es, digamos, un eje de los más importantes de lo que es el suroeste de Donetsk, ¿no? Y bueno, esto, ahí está la bandera rusa, la podemos divisar una vez más en el frente de Donetsk, ¿no? Esta es la realidad de lo que está sucediendo. Bien, bueno, desde aquí lo otro que les quería mostrar, bueno, son los ataques que continúa realizando Rusia con los drones, en este caso los Lancet, las lancetas, como también le gusta decirle a otras personas, que siguen atacando las posiciones ucranianas que se encuentran ya en este caso en el oeste. Es decir, Rusia no se detuvo y continúa atacando posiciones ucranianas, esta vez posiciones que se encuentran al oeste, ya de las zonas que capturó Rusia. Como pueden ver, miren aquí como estos soldados que se dirigen a esconderse ahí, ¿no? ¿Verdad? Pues ahí está, son alcanzados por ¿quién? Por los Lancet, ¿no? Que no dan tregua en el campo de batalla. Bien, eso en cuanto a Novomikhailivka. Rusia avanzó más en Novomikhailivka. La situación se complica para las tropas ucranianas en esta localidad y sería realmente la apertura, porque Rusia estaría mucho más cerca de capturar también la carretera T-0524 que une a Konstantinovka, que está constantemente atacada, con Vuhledar. ¿Sí? Esa es la realidad.
Del frente de Urosaine, que es donde Rusia desde hace un tiempo había estado atacando a las posiciones ucranianas, y de Pryukny no nos llega mucha información, pero lo que nos llega aquí básicamente son los ataques por parte de Rusia a las posiciones ucranianas. Esto es lo que nos está llegando a día de hoy. No hay más avances de Rusia. Fíjense que todo es ataque de Rusia porque Ucrania puede responder con muy poco, la verdad. Pero bueno, Rusia los está prácticamente pulverizando con todo lo que les está cayendo. Y bueno, de aquí, del frente de Robotini, no hemos recibido noticias, digamos, importantes, ya después de las noticias que se estuvieron dando en los días pasados, cuando Rusia había controlado incluso la mitad de la localidad después de un poderoso asalto, y tampoco en Verbove, después de la captura del oeste de la zona de Verbove, pues no nos han llegado más informaciones tampoco. Así que, bueno, esto es la información que tenemos. Con respecto a Krinky, ya les decía ayer o en videos pasados, lo último que nos llega de Krinky es que Rusia había controlado ya toda la localidad de Krinky, y que bueno, las tropas ucranianas que quedaban prácticamente se estaban retirando, más bien de la margen derecha del río, pues lo que es la parte derecha del río Dnieper, pues la destrucción de este sistema checo Susana, que lo poníamos también en nuestro canal de Telegram. Esto fue destruido por nada más y nada menos que el Lancet, que no da tregua, ¿no? Y fue totalmente pulverizado también. Ahí tienes, no te duró mucho el Susana 2 en el campo de batalla, ha sido destruido por el Lancet, que no da tregua. Se pudo escapar el operador de este Susana 2 checo, ¿no? ¿Verdad? Pero no se salvó el Susana. Tenemos imágenes de eso bastante en nuestro canal de Telegram, pero aquí también se los mostramos para los amigos que están aquí viendo frente militar y geopolítico. Así que pueden entregar todo el armamento que quieran a Ucrania, no les va a bastar. Rusia siempre buscará la manera de destruirlos. Y bien, bueno, dicho todo esto, pues ahora sí, ya nos vamos a retirar por el día de hoy. A todos les doy las gracias por ver Frente Militar y Geopolítico. Nos vemos en un próximo video y, como siempre les digo, que Dios los bendiga.